Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a Enfoque Derecho, el portal jurídico de la Asociación Civil Temis. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Jaime Tallado de Lama y la abogada Thalía Simic, con quienes conversaremos sobre estos casos coyunturales en torno al abuso en el mundo del fútbol femenino. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Talía, ¿cómo estás? Bueno, me presento. Yo soy Jaime Talledo de Lama, Managing Partner y fundador de New Sports Law, boutique jurídico deportiva. Bueno, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Thalía Simic, yo soy abogada eh, especializada en desarrollo sostenible y además soy directora de alianzas y sostenibilidad de la Fundación Deporte en Igualdad. Muy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes. Empezando con esta pequeña conversación, el primer caso que nos acoge es la selección femenina de fútbol. La primera pregunta que les planteamos es, ¿cómo se plasma la rescisión del vínculo contractual en los contratos laborales de los entrenadores? Bueno, a ver, esto es un poco mi día a día y por eso me permito comenzar antes que Talía. En fin, estos temas, lo que hay que saber es que el fútbol es un deporte que en el Perú, también a nivel mundial, pero en el Perú es jurídicamente está más desarrollado, ¿no? En verdad, estamos años luz del desarrollo que quisiéramos tener, pero por lo menos está más desarrollado que las demás disciplinas deportivas. Y entonces, los contratos, no solamente de los deportistas profesionales, sino también de los cuerpos técnicos profesionales, ¿no? Son contratos laborales, ¿bien? Que es lo que corresponde, ¿no? Entonces, estamos hablando del régimen laboral común, ¿no? El decreto legislativo 728, ¿no? Texto único ordenado que todos conocemos como el famoso 003, ¿no? Entonces, se rige por la norma laboral. Y la rescisión de los contratos, digamos, la resolución, para decirlo de manera más propia, ¿no? De un contrato, en este caso, se da de cualquiera de las formas que podría darse según nuestra normativa laboral. Bien, en el caso de este ex entrenador de la selección peruana de fútbol femenino, lo que ha sucedido es que ha habido un mutuo acuerdo. Bien, o sea, ambas partes se han puesto de acuerdo, valga la redundancia, para disolver el vínculo contractual laboral y no continuar con él, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder en estos casos? Lo que ha pasado aquí es un poco, digamos, particular, ¿no? Es particular porque se inició una investigación para verificar si las acusaciones que se hacían sobre este entrenador, lo primero que se hizo fue además separarlo. Se le separó inmediatamente del equipo y se iniciaron las investigaciones, ¿no? Porque lo que se descubrió finalmente fue que, bueno, él también lo dijo abiertamente, es que tenía una relación sentimental con una de las jugadoras, ¿no? Lo que se ha hecho aquí es ver si es que había efectivamente alguna falta, ¿no? Y entendemos que la federación, por su comunicado, no encontró ninguna falta laboral que hiciera insostenible la relación laboral, no que rompa, como dice nuestra normativa laboral, la buena fe laboral. Y por lo tanto, ambas partes decidieron que no querían continuar con la relación laboral y simplemente disolvieron esa contratación de mutuo acuerdo. Pero esto puede tener distintos escenarios. O sea, puede ser que hayan terminado la relación contractual con un pago de por medio. O sea, por ejemplo, la federación podría haber perfectamente negociado con el entrenador, mira, lo que ha sucedido pues es un poco inconveniente, sería bueno que no continuemos con la relación, en fin, él podría pedir un cierto monto de dinero por el tiempo que todavía le faltaba, porque hay una cosa bastante importante en este caso, en estos casos, las relaciones laborales suelen ser, por su naturaleza, como es lógico, a plazo determinado. Esto es bastante importante, ¿no? Son relaciones, queda mucho más claro con los deportistas profesionales, ¿no? Porque firman, digamos, con un club por una temporada, 2 temporadas, en fin, pero es un contrato de naturaleza de plazo determinado, ¿no? Y en este caso, de los cuerpos técnicos también, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cómo es, cuáles fueron las condiciones, digamos, de esa resolución contractual, pero lo cierto es que se resolvió el contrato de mutuo acuerdo, ¿no? En fin, la federación entiende, al haber hecho sus investigaciones, que no había una falta laboral, porque lo que ciertamente sabemos es que lo que no ha habido es un despido.
¿no? Lo que no ha habido es un despido, por lo tanto entendemos que no ha habido una falta laboral, ¿no? Pero, como te digo, esto se rige por la normativa laboral común, por el régimen privado, por el régimen común laboral privado. De esto se trata. Y lo mismo sucede con los deportistas profesionales. También hay una forma de calcular, digamos, la indemnización, pero claro, lo que pasa es que aquí hay una cuestión bastante importante. Cuando las partes dicen que lo han hecho de mutuo acuerdo, al menos lo que jurídicamente están estableciendo es eso, es un mutuo acuerdo. Las condiciones de ese mutuo acuerdo, Claro. esto es, la negociación a la que hayan llegado, ¿no? Eso es una cuestión que quedará en su ámbito mientras no lo hagan público. Pero suele suceder que lo que la parte trabajadora solicita es, bueno, dame lo que me correspondería por indemnización por despido arbitrario, ¿no? Pero bueno, y en los contratos a plazo determinado lo que se calcula es el tiempo que faltaba, ¿no? O sea, en los contratos a plazo indeterminado es cuánto tiempo has trabajado, ¿no? Y aquí los contratos a plazo determinado es más bien cuánto te faltaba, ¿no? Todavía por continuar con la relación laboral. Pero de esto se trata, ¿no? Es finalmente, digamos, lo que se ha hecho es una resolución contractual basados en la normativa laboral del régimen privado común, ¿no? Aquí es bien interesante hacer notar que no ha habido un despido. Bien, esto me parece que es algo importante para que, digamos, el público de Enfoque de Derecho se quede con eso, ¿no? Que no ha habido un despido. Esto es muy importante, porque si hubiera habido un despido, podríamos hablar o de un despido arbitrario o de un despido por causa justa, bien, porque se cometió una falta. En este caso, la federación ha dicho claramente que no ha habido ninguna falta y por lo tanto se ha resuelto el contrato de mutuo acuerdo porque, bueno, ambas partes entendían que no podían continuar con la relación por las razones que sean personales de una parte o institucionales por otra, ¿no? ¿Es éticamente correcto que un entrenador mantenga una relación sentimental con una de las deportistas? Por mi lado, yo considero que no es algo, una conducta ética que se mantenga una relación entre un entrenador y una jugadora a su cargo, toda vez que los entrenadores tienen una posición de jerarquía, ¿no? Una posición de autoridad respecto a estas, y yo creo que hay cierta simetría al momento de iniciar una relación, ¿no? O sea, no es una relación que se da de manera espontánea, ¿no? Sino que es algo que se genera en un entorno en el que una de estas personas tiene mayor autoridad respecto de la otra, sobre todo en un caso como, o en un ámbito como el ámbito deportivo, ¿no? En el que realmente el entrenador tiene tanta influencia e injerencia en sus deportistas a cargo, ¿no? Además, él es el seleccionador de la selección nacional, o sea, es realmente una persona con bastante autoridad y bastante poder que inconscientemente podría haber o podría influir, digamos, en general, en la conducta o en los actos de las personas que tienen a su cargo, ¿no? Entonces, si bien del reglamento actual que se tiene en la federación no hay una falta específica, no hay una disposición específica que prohíba, ¿no? Esta relación, se trata más bien, como dices en la pregunta, un tema ético, ¿no? En el que yo considero no debería presentarse en ningún caso, ¿no? No debería presentarse. Tú, Jaime, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que coincido con Talía. Sinceramente es una cuestión, como bien lo decía nuevamente Talía, ética, ¿no? Hay una relación de asimetría, hay una jerarquía además establecida. Voy a decirlo con una palabra que no encuentro mejor palabra, la verdad, pero me parece que por lo menos no es conveniente, ¿no? O sea, una relación sentimental entre el seleccionador y una jugadora, primero que no es nada común, ¿no? Y segundo que es, no es conveniente, por supuesto, ¿no? Eh, por supuesto también no somos quienes deban juzgar la bondad o maldad de la conducta, simplemente estamos diciendo que éticamente no es algo que conviene en esta relación, en la relación de deportista y director técnico, ¿no? Porque además hay un clarísimo conflicto de intereses, ¿no? O sea, en su momento el entrenador Doriva Bueno decía que él sabía separar su vida personal de su vida profesional y saludamos esa separación, pero también es cierto que somos personas, ¿no? Somos personas y tenemos una cierta unidad
inevitable, ¿no? Entonces, el conflicto de intereses por lo menos está presente, ¿no? Y entonces, allí es difícil, ¿no? Que en otros tipos de trabajos, por ejemplo, tú te puedes abstener, ¿no? De hacer una elección o qué sé yo, pero ese seleccionador, él no puede abstenerse no puede abdicar de su labor, ¿no? Entonces hay un clarísimo conflicto de intereses, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Así que eso es lo que puedo opinar al respecto, ¿no? Talía creo que tiene Sí, algún aporte más. sí, claro, por ejemplo, si vemos el ámbito privado o el ámbito de una empresa, ¿no? Por ejemplo, normalmente están regulados estos supuestos, ¿no? Hay políticas en las que uno debe declarar que tiene una relación con alguien, alguna otra persona de la empresa, ¿no? Normalmente hay mecanismos o disposiciones para que no sea una relación con tu jefe inmediato, que se te traslade de área, ¿no? Siempre para tratar de cuidar y salvaguardar, como dices, ¿no? Este conflicto de interés porque somos personas y la verdad que a veces la subjetividad nos puede ganar, ¿no? O el beneficio, sin querer, por más de que uno sea lo más, digamos, profesional y que quiera mantener sus ámbitos de personal y profesional de manera separada, ¿no? Entonces, pero en este caso es imposible, ¿no? Hacer esta separación, que la cambien de área porque es una jugadora a cargo de el entrenador, ¿no? Entonces, si bien es un supuesto en el que no debería permitirse, ¿no? Y solamente para hacer una precisión, en este caso, en el que estamos evaluando, ¿no? Se trata de una jugadora que tiene, me parece, más de 35 años, más o menos Sí, por ahí, ¿no? sí, Entonces, 35 claro, años. de repente un tema ético dice, son personas adultas, ¿no? Ambas, ¿no? Pero, y si fuese una jugadora de 18 años o de 20 años, o inclusive, ¿no? Ya, digamos que se trata de alguien menor de edad, ¿no? Obviamente ahí sería toda una gran problemática, ¿no? Entonces, para evitar tener que evaluar caso por caso, ¿no? Una casuística, se debería tener una disposición como general, ¿no? Por un tema ético, Objetiva, ¿no? ¿no? Objetiva, claro, o sea, ¿no? Para evitar cualquier conflicto que pueda generar también, además, como pasó en este caso, el malestar y la incomodidad de las demás integrantes del equipo, ¿no? Como tú dices, no es conveniente, ¿no? No es conveniente porque puede generar incomodidad De hecho, eh, se generó, ¿no? De sí. hecho, se generó A y raíz ahí de eso, surgió el pues, ¿no? problema. Exactamente. A Sí, raíz de esto, precisamente, es que estas dos jugadoras no fueron con la delegación a jugar los partidos amistosos que tenían en Quito y se armó todo un correcto. problema. En fin, ¿no? En fin, Sí. solamente ellos saben exactamente lo que pasó allí dentro, pero Ujú. de los hechos que se hicieron públicos, lo que podemos decir es que esto desencadenó un conflicto que fue en detrimento de las deportistas Y de la de selección. la selección, ¿no? Que se está preparando para una Copa América el próximo año, ¿no? Sí. Que se jugará en Colombia y, por supuesto, en detrimento en general del deporte, ¿no? Pero sí, digamos, si algo bueno podemos rescatar de esto es que pone en la palestra estos temas que son necesarios de ventilar, ¿no? Hay Ujú. que, hay que, hay que hablar de ellos, hay que hablar de ellos. ¿Cómo se trata el principio de presunción de inocencia en los casos de denuncias en el fútbol? En verdad, el principio de presunción de inocencia es un principio que hay que garantizar, ¿no? Como en todos los procedimientos de este estilo. En general, cualquier procedimiento sancionador o posiblemente sancionador o que pudiera desencadenar en una sanción, tiene que garantizar, por supuesto, el respeto del principio de la presunción de inocencia, ¿no? Eh, Ahora bien, lo cierto es que este tipo de procedimientos tienen ciertas particularidades a las que hay que atender. Por ejemplo, cuando esto sucede, ahora hace un momento Talía hacía referencia, por ejemplo, a qué sucedería si se trata de una persona, de un deportista menor de edad, por ejemplo, ¿no? Claro, allí hay que tomar ciertas acciones que son necesarias para salvaguardar a la posible víctima, y decimos posible víctima, ¿no? Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del entrenador Doriva Bueno, fue que a él primero se le separó, ¿no? Y eso no atenta de ninguna manera contra el principio de presunción de inocencia, ¿no? El que se les separe era quizá en ese momento una condición procesal, digamos, no era algo importante para poder llevar a cabo, ¿no? Las diligencias que se tuvieran que hacer de investigación. Entonces, por ejemplo, cuando sucede algo de este estilo o claramente un abuso, un posible abuso con una menor de edad, por ejemplo, con un menor de edad, que también puede suceder, en general estamos hablando de deportistas, lo que se hace es
inmediatamente separar, ¿no? O sea, separar a las personas involucradas, que no haya un posible contacto, y esto muchas veces implica que esta persona sea separada de su trabajo. Para hacer un paralelo, sucede, por ejemplo, cuando hay un caso de este estilo, incluso de abuso verbal, en los colegios. Lo que se hace inmediatamente en un colegio es separar al docente y además dar cuenta, ¿no?, de esto al Ministerio Público incluso, ¿no? Ya no solamente en el caso de los colegios a la Dirección Regional de Educación o a la UGEL correspondiente, ¿no? Bueno, aquí pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el principio de la presunción de inocencia es una garantía, ¿no?, que hay que salvaguardar, por supuesto, pero eh, se aplica, digamos, o se maneja también de cara no solamente al posible infractor, sino a la víctima, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer ciertos protocolos de actuación que muchas veces exigen separación, por ejemplo, cesación en el cargo mientras se llega a un resultado en la investigación, ¿no? Eh, entonces, en todos estos procedimientos, y en general en los procedimientos que se inician en el deporte, estos procedimientos son muy jurídicos, son realmente muy jurídicos, ¿no? Yo trabajo en el derecho del deporte y algunas veces desde fuera, ¿no?, las personas que nos ven trabajar desde fuera pierden de vista que en verdad este es un trabajo jurídico y trabajamos con la norma y trabajamos con las garantías y trabajamos con el código y trabajamos con el protocolo, ¿no? Esto es un trabajo jurídico y sucede lo mismo aquí. Es un procedimiento jurídico y se tienen que garantizar, por supuesto, todas Garantías, ¿no? sí, exactamente, ¿no? O sea, hay que garantizar, por supuesto, eh, que se cumpla con estos principios tan importantes y, valga la redundancia, tan garantistas, ¿no?, que son necesarios para el procedimiento. Sí, aquí yo quería mencionar que, claro, o sea, estos son supuestos o situaciones que se deben regular dentro de los estatutos y los reglamentos internos de las federaciones, ¿no? O sea, entendamos que las federaciones, si bien, por ejemplo, la Federación Peruana de Fútbol tiene como una norma que la ha fortalecido y que le ha brindado cierta autonomía, ¿no? En principio las federaciones son asociaciones civiles, ¿no?, que son ámbito privado, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, una entidad, no sé, pues como la SUNAT, como el OEFA, que tiene un reglamento de infracciones, sanciones, etapas y procedimientos, ¿no? Aquí las mismas federaciones como entidades deportivas deben tener todas estas situaciones reguladas en sus estatutos, ¿no?, en sus propios reglamentos internos, ¿no? Ante un caso de una denuncia, sobre todo evaluando la gravedad y la afectación que le pueda generar a la integridad de las personas, se deben tomar medidas como las que dice Jaime, ¿no? Una medida provisional porque se prioriza la integridad o para mitigar cualquier tipo de daño que se pueda haber estado generando, ¿no? Respecto de esta o sea, a través de esta medida provisional, ¿no? Como separación mientras duren las investigaciones, ¿no? Y igual, ¿no? Debe, así como se salvaguarda la presunción de inocencia, ¿no?, también se debe garantizar, ¿no?, este debido proceso, ¿no? O sea, deben haber etapas, investigación, descargos, no una etapa que investigue, otra que sancione, otra para poder discutir lo resuelto también, ¿no? O sea, finalmente estas son instancias que, a pesar de tratarse de entidades de naturaleza privada, como una asociación civil, ¿no?, deberían contar con esto para salvaguardar la integridad de todos sus miembros, ¿no? Eh, sí, eso era lo que quería mencionar. Y claro, deben tener, o lo ideal sería, ¿no?, que se cuenten con reglamentos en el que estén especificadas las etapas, plazos, eso ya sería pues lo ideal, ¿no? Y que haya una tabla de infracciones, sanciones, y finalmente eso es a lo que deberíamos apuntar como sistema deportivo, ¿no? En general, todas las organizaciones contar con esta transparencia y este orden. La siguiente pregunta es, ¿la Federación Peruana de Fútbol tiene un protocolo para los casos de acoso? De no ser así, ¿qué debería incluir? La federación cuenta con diversos reglamentos, ¿no? Pero uno de ellos cuenta con un código de ética, ¿no? Y además, de acuerdo a sus estatutos, ¿no?, y por normativa, la federación se rige por los lineamientos y el código de ética de la FIFA, ¿no?, que es la Federación Internacional, ¿no? Con relación, usted había hecho un poquito de investigación para hacer unas referencias, ¿no? Pero con relación al tema de acoso, el código de ética vigente de la federación establece disposiciones de
como las siguientes, ¿no? De este tipo, ¿no? Que primero es como se debe respetar la integridad de todo individuo, que se debe garantizar el respeto, la protección y la salvaguardia de los derechos personales de cada uno con el que se tenga trato, ¿no? Que está prohibido el acoso físico, verbal, informático, ¿no? Que está prohibido el acoso sexual, ¿no? Y en general diversas situaciones, ¿no? En las que sí, específicamente se prohíben situaciones de acoso y son tomadas en cuenta por las diversas comisiones de ética, ¿no? Para que establezcan, o hagan la investigación y establezcan las sanciones, ¿no? O sea, si bien, como se puede apreciar, el tema del acoso está regulado, ¿no? En la Federación Peruana de Fútbol, eh, yo considero, consideramos que es algo que se puede regular un poco más, porque sobre todo ahora que está desarrollándose más, por ejemplo, el deporte femenino, ¿no? El fútbol femenino. Entendemos que estos códigos de ética han venido aplicándose desde hace muchos años, sobre todo pensando que el deporte, y sobre todo el fútbol, es un deporte tradicionalmente masculino, ¿no? Entonces regula otro tipo de supuestos, como por ejemplo, ¿no? Que no haya contratación con familiares directos, que no haya vinculación con casas de apuestas, que no haya, no sé, abuso como abuso de beneficiar a vinculados, ¿no? Pero no necesariamente se habla de un tema de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Como bien hay una ley que aplica de manera supletoria, pero no es específica para el ámbito deportivo, ¿no? O sea, no hay una regulación, por ejemplo, que haya esta prohibición, digamos, o algo que permita evitar los casos en los que el entrenador está con una jugadora a cargo. Es algo ético, pero no está regulado porque no necesariamente se percibía que el entrenador iba a estar con un jugador varón, ¿no? Era un supuesto que no se contemplaba, entonces no está de manera expresa. Entonces, por ahí creemos que hay una gran oportunidad de mejora, sobre todo ahora para proteger tanto a las divisiones menores como a las divisiones femeninas en la federación, ¿no? Y por ahí se podría trabajar y replicar estas buenas prácticas que hay en nuestro ordenamiento jurídico para que sean específicas al sector deportivo, ¿no? Y que se promueva un desarrollo seguro, ¿no? Sí, yo la verdad es que coincido con lo que dice Talía. Eh, la realidad siempre va por delante de la regulación, ¿no? Y esto es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Entonces, se ha regulado en el deporte otro tipo de situaciones, ¿no? También es cierto que respecto a los menores no hemos sido lo suficientemente cuidadosos, ¿no? O sea, en el deporte no se ha regulado, por ejemplo, la posibilidad de abuso respecto a menores, ¿no? Que es tan latente como el abuso respecto a mujeres, o sea, es exactamente igual, e incluso a hombres, es exactamente igual, ¿no? Pero no hemos mirado ese tipo de regulación, porque no hemos mirado esas realidades, y ahora que nos estallan en la cara, es que vemos la necesidad que existe de esa regulación. Como bien decía Talía, esta es una grandísima oportunidad de mejora para nuestra regulación deportiva, ¿no? Y tenemos que regular este tipo de cosas a nivel federativo, ¿no? Hay países en Europa, como por ejemplo, digamos, la Real Federación Española de Fútbol tiene un protocolo específico respecto a las cuestiones de abuso y hostigamiento, en fin, ¿no? Nosotros en nuestra federación nos remitimos a la normativa FIFA, ¿no? Que está bien, por supuesto, pero creo que deberíamos adoptar o establecer un protocolo propio, ¿no? Que atienda mejor a nuestra realidad específica, ¿no? Porque nos puede suceder, ¿no? Nos puede suceder. Eso por una parte. Y por otra, y ahora te doy pase, Taría, y por otra parte, hay que tener en cuenta también que el mundo jurídico deportivo es bastante sui generis, ¿no? Porque como en algún momento lo decía Talía también, estamos hablando de entidades privadas, ¿no? Y tenemos la eterna discusión de qué es lo que prima, si la lex esportiva o la ley nacional, ¿no? Entonces, allí creo que hay que ser, digamos, un poco creativos, ¿no? O sea, si se diera un caso de abuso en el Perú ahora mismo, el que no haya un código específico, por ejemplo, de la Federación Peruana de Rugby, por decir cualquier cosa, significa que no se puede sancionar. No, por supuesto que no. Hay normativa,
hay normativa suficiente para castigar este tipo de cosas, ¿no? Ya nos toca a nosotros, los abogados, y más los abogados deportivos que estamos metidos en estos temas, ponernos un poquito creativos, pero hay que conocer el sistema jurídico también. Nos facilitaría mucho la vida que existan protocolos específicos tal, que conecten con nuestra normativa penal, en fin. Por supuesto que sí. Esa es la labor que queremos promover, además, ¿no? O sea, esa es la labor que desde los que ejercemos perdón, los que tenemos el ejercicio de esta parte del derecho, que es el derecho deportivo, eh, promovemos, ¿no? Hagamos protocolos, adelantémonos, por favor, ¿no? O sea, no vayamos detrás de la realidad, no esperemos a que haya un abuso para recién comenzar a establecer un protocolo, ¿no? Talía. Sí, no, tal cual, me llevó a pensar, ¿no? Como mencionaba, si bien nosotros nos regimos, o si bien la Federación Peruana de Fútbol se rige por los lineamientos de la FIFA y el fútbol, pues, es el deporte más desarrollado, ya se cuenta con regulación, pero esto no es la realidad de otras disciplinas, ¿no? En las que, como no tienen la misma visibilidad, no tienen, hay inclusive mayores situaciones de vulnerabilidad o de exposición a vulnerabilidad de los deportistas respecto de sus entrenadores, ¿no? Es muy importante que esto sea algo que se implemente desde una normativa, ¿no? Una obligación de tener, como dices, contar con protocolos, mecanismos de atención, canales de denuncia, o sea, hay mucha oportunidad ahí, sobre todo para no dejar expuestos y vulnerables finalmente a las y los deportistas, ¿no? Entonces, claro, si bien el fútbol es como la punta de la lanza que va marcando la pauta para los demás deportes, ¿no? Es importante que esto sea una revisión general del marco normativo peruano, ¿no? Respecto de este ámbito deportivo para que sea un deporte seguro en general en todos los ámbitos, ¿no? Todas las disciplinas. Bueno, pasando al segundo caso, este consiste en torno al acoso internacional en el deporte femenino. Es el siguiente. Para ello, comenzando con esta pregunta, ¿por qué es necesario esta segunda acción? ¿Estamos ante la vulneración del principio non bis in idem? Vayamos contigo, Talia. Sí, en este caso, creo que cuando lo que te refieres a esta segunda acción es finalmente esta solicitud que le realiza la Federación Venezolana a la FIFA para que inhabiliten al entrenador o al exentrenador del mundo deportivo. Lo que sucede es que este entrenador es de origen panameño, ¿no? De hecho, tiene experiencia en diversos países, y lo que ha visto bien la federación es ir como a una instancia superior, que es finalmente la que emite como el ente rector de la disciplina a nivel mundial, ¿no? Para que realice una investigación imparcial, uno, no dos, determine en función de lo que ha investigado, inhabilitarlo, y se haga una inhabilitación de manera universal, digamos, ¿no? Se le inhabilite, no vaya a ser que se le inhabilite en un país, porque cualquier entrenador podría, un mal entrenador, digamos, un mal elemento, ¿no? Irse a otro país y continuar con estas prácticas de abuso o que dañan la integridad del deporte, ¿no? Y de los deportistas en general, ¿no? Entonces, me parece adecuado, ¿no? De hecho, la federación es importante reconocer, ¿no? Que realizó una investigación, solicitó a la FIFA, hizo uso de todos los canales y a la vez inició las acciones con las autoridades venezolanas para que investiguen estas situaciones, porque si estamos hablando de acoso y abuso psicológico y sexual, son conductas que califican como delitos, ¿no? Y sobre todo si son respecto de personas de 14 años, menores de edad, ¿no? Entonces, fue muy buena la reacción, ha sido inmediata, finalmente han canalizado con las autoridades o las entidades correspondientes, y me parece adecuado, ¿no? Que hayan realizado esta segunda acción como mencionas, ¿no? Eh, no sé si de repente tú, Jaime, quieres complementar con la Sí, segunda parte de la pregunta. sí, hay una cuestión ahí bastante interesante que, digamos, vamos a remitirnos a una cuestión jurídica general, y es que no toda multiplicidad, digamos, de sanciones es siempre una vulneración al principio de bis in idem, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que también existe el principio de unidad de la pena, ¿no? O sea, la pena puede ser una, digamos, pero que tiene distintas aristas y distintas etapas. En este caso, fíjate que estamos hablando de una cuestión penal, ¿no? O sea, las autoridades venezolanas, de hecho, la Fiscalía venezolana pidió la detención de este señor,
¿no? Entonces entendemos obviamente pues una detención preventiva, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos prisión preventiva, ¿no? Y por otra parte está la inhabilitación. Recuerda que hay muchas penas que implican inhabilitación, ¿no? Cuando te condenan, por ejemplo, por corrupción, siendo un pico, una de las penas accesorias es la inhabilitación. Pues aquí más o menos lo mismo, ¿no? Pero por una cuestión de prevención, por una cuestión de prevención. Y como bien decía Talía, lo que se ha hecho es pedir al ente rector mundial del fútbol, que es quien emite la licencia, por cierto, finalmente, no sé, es quien finalmente autoriza, ¿no? A decir que esta persona no pueda ejercer la labor de director técnico de fútbol, mientras por lo menos dure esta cuestión, no dure esta investigación y sepamos si es verdad o no, jurídicamente hablando, porque hay que demostrarlo, por supuesto. Pero lo cierto es que ha tenido mucha repercusión y es muy importante. Yo saludo este tipo de valentías, ¿no? Porque ha sido muy valiente por parte de estas jugadoras decirlo. Hay una jugadora que es muy importante ahí, que es esta chica que juega en el Atlético de Madrid, que ha sido como la portavoz de este asunto, ¿no? Y junto a 23 o 24 chicas más han terminado denunciando esto, pero allí había, como bien dice Talía, menores de edad, ¿no? Menores de edad que han denunciado un abuso continuado por lo menos de 3 años o 4 años, ¿no? O sea, de 2013 a 2017, si no me equivoco, es el periodo en el que se habría llevado a cabo los abusos de varios tipos, sexuales, físicos, en fin, de varios tipos, ¿no? Entonces, para concluir, no es necesariamente una vulneración al principio Nevis in idem el que se haya pedido la inhabilitación e incluso que se haya concedido la inhabilitación, ¿no? No es una vulneración al principio Nevis in idem. Y por otra parte, es muy importante tener en cuenta que no basta la mera denuncia. Bien, o sea, aquí ya lo que hay es una investigación a mayor escala. Es un caso bastante particular porque además se trata de un periodo de unas selecciones femeninas muy exitosas. O sea, a nivel deportivo fueron muy exitosas, ¿no? Eh, en un país que antes no había ganado absolutamente nada respecto al fútbol y que aquí creció muchísimo a nivel futbolístico, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que detrás de ese crecimiento deportivo muy posiblemente ha habido abusos, ¿no? Y aquí es en donde tenemos que marcar un poco la línea del cuidado que hay que tener con nuestros deportistas en general, no solamente con nuestras deportistas. Siempre que se habla de abuso, se piensa en uno de los grupos más vulnerables que son las mujeres, ¿no? Pero sí, y son la punta de lanza y son las más valientes, ¿no? Las que hablan primero, ¿no? Pero aquí estamos hablando de nuestros deportistas en general, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, hay que establecer los caminos jurídicos necesarios para que puedan hacer esto, ¿no? Para que puedan hablar y decir las cosas como son. Una cuestión más, hace 2 días, FIFPro, que es el sindicato mundial de futbolistas, sacó un documento súper interesante, ¿no? Respecto precisamente a el abuso en el mundo del fútbol, ¿no? El abuso sexual y de todo tipo en el mundo del fútbol, y las lecciones que se han aprendido y cómo es que deberíamos luchar contra esta plaga, ¿no? Contra este flagelo, porque en verdad es eso está saliendo a la luz muchísimo. Este mes de octubre pasado ha salido a la luz la cuestión de Venezuela, la cuestión de Estados Unidos, otra cuestión en Sierra Leona, otra cuestión en España. O sea, esto trae cola, ¿no? No De parece ser hecho, una cuestión aislada. Sí, por favor, Daría. sí, no, de hecho acá a inicios de año hubo una denuncia, ¿no? Del equipo Real Apurímac que iba a jugar la liga femenina, digamos, la primera división, la liga femenina de la federación, ¿no? Sin embargo, 6 jugadoras denunciaron al entrenador por situaciones de acoso y abuso y sobre todo por coerción de manipularlas con no traerlas a Lima a jugar en el equipo, ¿no? Por presuntamente no traerlas a Lima por haberlas si es que no mantenían relaciones sexuales con él, ¿no? De hecho, las jugadoras, de nuevo, valientes, ¿no? Hicieron una denuncia ante el Ministerio Público, el entrenador se le dictó prisión preventiva mientras dure la investigación, está por el momento, hasta lo que yo sabía, detenido en lo que duren las investigaciones,
Y claro, esto llegó a muy pocos medios, la verdad que no tuvo mayor rebote. La federación en este caso, a diferencia del caso de Venezuela, por ejemplo, no emitió un comunicado, No he dicho este nada, sí. equipo no llegó a jugar, a participar de la liga, y tampoco la federación informó, ¿no? O sea, se están realizando investigaciones, mira, se le ha separado a este equipo, o sea, no se sabe si esa es la razón específica por la cual no participó en la liga, pero coincidentemente se dio días antes de que empiece el campeonato. Entonces, quedaron muchos cabos sueltos y eso pasó totalmente desapercibido, como es muy probable que hayan pasado muchas situaciones, porque no hay este respaldo o hay este miedo de mejor no denuncio, ¿no? Porque puede Mm. afectar mi reputación como jugadora, como deportista, puedo perder patrocinio, apoyo, no sé, son cuestiones que a veces a uno le dan miedo cuando suceden estas situaciones. Y claro, ¿no? Ahí de repente es importante hablar de nuevo, otra oportunidad de mejora, empezar a sensibilizarnos desde la federación, ¿no? Cómo se debe reaccionar ante estos casos, cómo se debe comunicar, cómo la prensa también debe ser un soporte, un apoyo, un canal de denuncia, ¿no? Para que realmente, como dices, estas plagas o estos malos elementos realmente sean retirados del sistema deportivo, porque lo único que hacen es dañarlo, ¿no? O sea, y retrasar el desarrollo del deporte femenino y en general del deporte peruano, ¿no? Sí, una sola cuestión más, a riesgo de ser repetitivo, pero es importante que se establezca precisamente con claridad estos protocolos, estos caminos jurídicos de denuncia, o sea, todo eso, Definitivamente. ¿no? Todo eso es un sistema que hay que establecer bien, claramente, ¿no? Es súper importante que se hable de estas cosas, ¿no? Ujú. Si nos ponemos a la defensiva en cuanto sucede un posible caso de abuso y lo que hacemos es barrer bajo la alfombra, no vamos a mejorar, no vamos a mejorar, ¿no? Y seguirá sucediendo, ¿no? Entonces lo que queremos es que no suceda, es que el deporte sea un espacio, y estoy usando la palabra espacio como metáfora, sea un espacio seguro, ¿no? Sea un espacio seguro para todos, ¿no? Para mí como aficionado, para mis hijos, en fin, para mi familia, para mis Trabajadores, amigos, claro. para mis trabajadores, para los deportistas que yo asesoro, por ejemplo, ¿no? O sea, me gustaría que sea así, que los clubes a los que asesoro ayuden a crear un espacio, ¿no?, seguro de la práctica del deporte. De esto se trata, pero para eso hay que hablar y por eso me gustó tanto, me ha parecido un buen paso el que ha dado FIFPro al sacar este documento, porque ya pone en la palestra la cuestión, ¿no? Hay que hablar. De hecho, me parece que el mensaje que soltaban ellos en redes era no más silencio, Sí, ¿no? De no eso más se silencio. trata, no más silencio, no más silencio. Hay que hablar de estos temas, ¿no? Analizarlos muy jurídicamente, esa es nuestra labor, por supuesto, ¿no? Y mejorarlos todo lo que se pueda, pero hay que hablar. Si no hablamos y no hacemos, esto no mejora. Ujú. Sí, hay que hablarlo, hay que criticarlo y no estar conformes como se están llevando las cosas, porque siempre hay propuestas de mejora para cambiar este mundo en el que estamos y sobre todo en este ámbito del fútbol donde se ha habido muchos abusos encubiertos y que felizmente actualmente se está saliendo, sacando a la luz y mejor tratarlo y conversarlo. Ahora, viéndolo de este lado del ente, digamos, mundial. ¿Cómo actúa la FIFA en estos casos? Sí, bueno, acá solamente para hacer como un recuento, un poco una explicación general, ¿no? La FIFA cuenta con diversas comisiones, ¿no? Primero tiene una comisión disciplinaria, que es, por ejemplo, la que se encarga de ver y de regular los temas deportivos y técnicos, ¿no? Y además tiene una comisión ética que regula, eh, como bien lo dice su nombre, conductas éticas, ¿no? Como, por ejemplo, conflictos de interés, abuso de poder, acoso, abuso psicológico, sexual, ¿no? Ambas comisiones están estructuradas como con una etapa como instructora, digamos, que es la que realiza la investigación, una etapa que sanciona, una instancia que sanciona, perdón, y finalmente tiene una comisión de apelaciones ante la cual se revisan estas decisiones de las comisiones, ¿no? O sea, tiene una estructura muy, muy clara, ¿no? Muy independiente de los órganos, las funciones, las tareas para evitar o para garantizar, digamos, este debido proceso en las investigaciones, ¿no? Además cuenta, bueno, con reglamentos y con códigos de ética que
resultan de aplicación a todas las federaciones miembros, entre ellas a la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Eh, Como mencionaba hace un momento, de hecho existe la ley, o está la ley, la 3727, que es la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, que le da autonomía en diversos ámbitos, ¿no? Autonomía administrativa, económica, financiera y sobre todo en tema de solución de controversias, ¿no? Entonces, en este caso, la Federación Peruana de Fútbol se rige por su propio estatuto, sus propios lineamientos y bajo el ámbito de acción de la FIFA. Por otro lado, ¿no? El resto de federaciones, el resto de disciplinas deportivas, se rigen por la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que es la Ley 28036, ¿no? Y de esta manera, o sea, esta norma lo que establece es, oye, cada federación debe tener una comisión de justicia, debe garantizar pues estas etapas de investigación, de sanción, y finalmente llega, como digamos, en última instancia, lo que vendría a ser como la Corte Suprema, un equivalente, ¿no? Al ámbito de justicia peruano, ¿no? Que es el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, que es un órgano autónomo del IPD, ¿no? Y se basa en función de las infracciones y las sanciones que están establecidas en la ley y en su reglamento, ¿no? Sin embargo, de nuevo, acá esta situación, así como nuestro ojo de abogado, está en encontrar estas oportunidades, estos espacios de mejora, ¿no? Definitivamente esta norma puede ser actualizada, de hecho las infracciones deberían contemplar nuevos supuestos como las situaciones que se vienen presentando en la actualidad, ¿no? Y lamentablemente esta norma yo creo que no le da como los dientes a este Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte como para tener una instancia o un órgano de supervisión, como por ejemplo, siempre lo asocia a la UEFA, ¿no? Tiene un área de supervisión, otro lado que fiscaliza, que impone sanciones, hay un tribunal que finalmente puede ver las apelaciones, ¿no? O sea, hay diversas instancias y tienen una actitud más proactiva en cuanto a fiscalizar. ¿No? No necesariamente pasa esto con el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte, y creemos que ahí hay una oportunidad para fortalecer esto y que finalmente se tenga, como bien estamos diciendo hace rato, un deporte seguro, ¿no? Y bueno, no solo Sí, seguro, o sea, sí. y las otras infracciones de corrupción, malversación de fondos, conflictos de interés, ¿no? Hay diversas infracciones vinculadas al tema del deporte que se podrían regular de mejor manera, ¿no? Sí, ahí hay una cuestión también importante que remarcar y creo que me voy a limitar a esto. Ha explicado muy bien Talía cómo va el tema de FIFA, por ejemplo, cuando estamos hablando del ámbito específicamente futbolístico, pero todo esto es independiente, por supuesto, de las sanciones penales a las que hubiera lugar, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Porque como es en el caso de este exentrenador de la selección venezolana, lo que se ha actuado es, por una parte, una solicitud a FIFA que tendrá que ver la comisión específica de FIFA, y por otra parte, la cuestión penal, es decir, la fiscalía que ha pedido una prisión preventiva, en fin, o sea, aquí se activan ambos frentes jurídicos, ¿no? Uno nacional, el jus puniendi por excelencia, que es el derecho penal, ¿no? Y por otra parte, pues estas cuestiones de derecho deportivo, digamos, que tienen que ver con el ámbito deportivo, ¿no? Y un apunte más, como decía Talía hace un momento, creo que es también esa oportunidad de mejora para nuestra normativa deportiva en general, ¿no? O sea, tenemos un marco normativo bastante difuso, no muy bien estructurado desde mi punto de vista, y lo digo con muy buena onda, pero de verdad, o sea, no muy bien estructurado. Eh, el fútbol es, digamos, una cuestión aparte, y es una cuestión aparte porque ha logrado un cierto desarrollo normativo que tampoco está muy bien en el Perú, valgan verdades, pero que, como tiene el paraguas de FIFA, digamos que la normativa FIFA es un poco como el código civil del derecho deportivo, ¿no? O sea, de allí vamos cogiendo mecanismos y formas de regular, ¿no? Eh, pero con las otras disciplinas no pasa lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo que mejorar. O sea, imagínate si este tipo de cosas suceden con el fútbol, que es el deporte más regulado, mejor regulado, digamos. Imagínate cómo están las demás
disciplinas deportivas, ¿no? E incluso, o sea, yo conozco entusiastas de deportes y que lo practican, o sea, deportistas federados, ¿no? De deportes súper desconocidos en el Perú, ¿no? Pero que ahí están y tengo dos hijos, o sea, bueno, tengo tres hijos, pero mi hija mayor y mi hijo, el segundo, juegan hockey, por ejemplo, ¿no? Que es un deporte no muy popular, ¿no? Y que sin embargo es hermoso, ¿no? Pero su regulación todavía adolece de muchas cosas y ahí está la Federación Peruana de Hockey empujando un poco el tema y viendo cómo mejorar su regulación y tal, pero hace falta muchísimo trabajo, ¿no? Hace falta muchísimo trabajo todavía. Finalmente, con este último caso del jugador Josh Cavallo, siendo este un caso que impulsará la inclusión en el fútbol, ¿cómo deben intervenir los organismos internacionales como la FIFA o la UEFA para evitar conductas homofóbicas? Yo considero que, bueno, yo creo que el tema del deporte es una herramienta o es una plataforma que realmente tiene llegada a la población de una manera realmente, yo creo, inigualable. O sea, no hay nada más que el deporte que te permita llegar. Entonces, el hecho de que los organismos internacionales, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA o en general distintas organizaciones deportivas internacionales, empiecen a tomar conciencia también de estos temas de discriminación que se pueden estar presentando y que empiecen a implementar mecanismos para fomentar un poco la erradicación de estas conductas discriminatorias, ¿no? Por ejemplo, en temas de racismo, de homofobia, de violencia contra las mujeres, o sea, es algo muy importante, ¿no? O sea, tienen un poder tan importante, tan significativo que es bastante, o sea, siendo conscientes de eso, es importante que desde estos organismos se empiecen a regular estas situaciones, ¿no? Sobre todo para promover en general la no discriminación, porque finalmente el hecho de no poder expresar, no sé, tu orientación sexual o que se te discrimine por tu condición étnica, ¿no? O por cualquier otra por tu género, ¿no? Son situaciones que te restringen tus libertades y tus derechos fundamentales, o sea, es tu manera de ser y no se te puede restringir derechos, o por ejemplo, que no te sientas seguro, que si sufras de acoso, de violencia, de parte de la hinchada, de tus compañeros, o que un entrenador decida no ponerte por alguna de estas razones, es algo que se debe erradicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien decíamos, ¿no? Cualquier tipo de discriminación, al igual que cualquier tipo de acoso, violencia, ¿no? Debería contar con una regulación que sancione. Yo creo, primero, que se genere como que sean campañas de sensibilización, ¿no? O sea, creo que es, como decía, una plataforma tan importante que se pueden difundir mensajes muy potentes y llegar a muchas personas, ¿no? En temas de no discriminación y sensibilizar, ¿no? En temas de capacitar a todos los involucrados en una institución deportiva para que no haya o no se permitan ese tipo de conductas, empezar a regularlo, ¿no? Poner infracciones, sanciones, generar como que realmente un rechazo a estas situaciones de discriminación, ¿no? Claro, en específico con el tema de la orientación sexual, bueno, creo que es algo que me parece adecuado, ¿no? Que finalmente otros jugadores le hayan dado el respaldo porque finalmente es algo que no debería afectar tu desempeño deportivo, ¿no? Creo que a veces nos ganan un poco los estereotipos, ¿no? Uno cree que, pues porque si un hombre es gay, no es, voy a decir entre comillas, suficientemente hombre, ¿no? Entonces de repente no va a estar a la altura o su rendimiento no va a estar a la altura del resto del equipo, ¿no? O sea, a veces uno no tiene esa idea, ¿no? O de repente porque el hecho de que la traigan personas del mismo género pone o vulnera la intimidad del equipo, el camerino, ¿no? De repente hay estos estereotipos de respecto de la población, de las personas homosexuales, ¿no? Obviamente una situación de abuso, digamos, en la intimidad de un camerino, es de un agresor sexual, no es de una persona, indistintamente la orientación sexual que tenga, ¿no? Entonces, finalmente son ideas y estereotipos, prejuicios que tenemos ya naturalizados, que debemos empezar a cambiarlos, ¿no? O sea, yo creo que en este caso, no, o sea, qué bueno que esta persona haya sentido la libertad y la confianza de poder comunicarlo. Me imagino que mucha gente lo verá como un referente, lo verá como un modelo a seguir, ¿no?
excelente, y ojalá a raíz de esto se empiecen a tomar protocolos para evitar, como decimos, todos los tipos de discriminación, ¿no? No hay que centrarnos en una en específico, creo yo, sino que finalmente evitar cualquier tipo de rechazo, discriminación, como decía, ¿no? Racial, étnica, eh, de orientación sexual y eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que no hay nada más inclusivo que el deporte, ¿no? Y ya cuando hablamos del deporte profesional, también siempre suelo decir en conversaciones con amigos y esto, cuando me preguntan a qué me dedico y me preguntan cosas sobre derecho deportivo, yo les digo, a ver, el deporte es un medio de realización personal y profesional para muchas personas, ¿bien? Y entonces, claro, al ser su medio de realización personal y profesional, se involucra toda la persona, es su trabajo, ¿no? Entonces, por lo que tenemos que luchar es precisamente por evitar cualquier tipo de discriminación por la razón que sea. Por ejemplo, en el caso específico del fútbol, aquí en el Perú, en la Liga 1, ¿no? La federación exige, la comisión de licencias, por ejemplo, exige un protocolo, ¿no? específico que tiene que tener cada club respecto a el racismo y la discriminación por cualquier razón, por cualquier razón, orientación sexual, étnica, en fin, la que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos avanzado y bastante, ¿no? Ya el hecho de que cada club deba tener una política para poder jugar una Liga 1, para poder tener la licencia para jugar una Liga 1, es súper importante, ¿no? Entonces aquí no solamente estamos hablando el ejemplo es muy bueno, ¿no? El ejemplo de este chico que decide decir que es gay y que, en fin, pero estamos hablando de cualquier discriminación, esa y todas las demás, ¿no? Entonces, fíjate que es tan fuerte el tema que acabamos de tener el ejemplo, ¿no? Cualquier muestra de desprecio por la otra persona o por la nacionalidad de la otra persona se sanciona. FIFA la sanciona. FIFA nos acaba de sancionar. Anteayer, o hace un par de días más, han salido las sanciones, ¿no? Y nos han sancionado por silbar el himno de Chile en el Estadio Nacional en el partido de eliminatorias. Y está bien, y está bien. O sea, quiero decir que este tipo de cosas hay que erradicarlas del deporte. Hay que erradicarlas del deporte, cualquier tipo de discriminación, ¿no? Y luego, ya, o sea, es que estamos hablando de lo mismo. Si fuera por su orientación sexual o porque tiene tal raza o porque tiene tal nacionalidad, finalmente, cuando hablamos de deporte, lo que interesa es cómo es ese deportista. Bien, eso es finalmente lo que importa. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué tan bueno es? ¿Cuánto contribuye a su equipo? Si es un deporte de equipo, distinto si es una cuestión individual. En fin, o sea, lo que quiero decir es que se trata de erradicar cualquier tipo de discriminación en el deporte, ¿no? Comenzamos por el deporte profesional, en donde podemos regular ciertas cosas específicamente, como te decía, en la Liga 1, por ejemplo, con estos protocolos específicos que se solicitan a cada club, pero también el deporte aficionado, ¿no? Y el deporte aficionado es espectacular para este tipo de cosas, ¿no? O sea, para hermanar a los pueblos, para juntarlos, es realmente espectacular. Tú mira un partido de fútbol de niños, ¿no? O sea, a mí me encantan los partidos de niños, ¿no? Los partidos, ya no solamente de fútbol, por ejemplo, de lo que te comentaba hace un momento. Yo he visto partidos de hockey de niños, por ejemplo, y es espectacular, ¿no? O sea, ninguno de esos chiquillos se está fijando en si este es chinito o es jaladito. No, no, juegan hockey y se divierten, juegan fútbol y se divierten, ¿no? Entonces, creo que la discriminación en el mundo del deporte es una realidad, ciertamente, es una realidad, ¿no? Y no se ataja solamente con normativa. La normativa es muy importante, ¿no? Pero no se ataja solamente con normativa, se ataja con educación. Se ataja con educación Ujú. sobre todo. Y yo saludo Sí, que cada vez más FIFA, UEFA, Conmebol, ¿no? organicen campañas. eventos, cursos, programas. Por ejemplo, Conmebol tiene programas que está, digamos, transfundiendo, ¿no? hacia las federaciones miembros de erradicación de la discriminación. UEFA ha sido pionero en eso, por ejemplo, ¿no? Y viene muy bien. O sea, creo que hay que apoyar esto cada vez más, hay que hacerlo visible, hay que traerlo a nuestros campeonatos locales, a nuestros campeonatos domésticos, ¿no? Y hacer efectivas las sanciones.
porque esto es algo que casi nunca se ve, ¿no? O sea, las sanciones también tienen efecto disuasivo, ¿no? Y es bien importante que tengamos un buen sistema, un sistema que funcione en ese sentido. A modo de reflexión, ¿qué mensaje nos darían para cambiar estas malas conductas que hay en el fútbol femenino y en general en el deporte? Bueno, como mencionaba a lo largo de la reunión, de la entrevista, creo que es importante empezar a tomar conciencia, ¿no? Empezar a tomar conciencia de la realidad y los hechos que vienen pasando, ¿no? Además, hacer una revisión del marco normativo, de los mecanismos que se vienen implementando, o de repente las buenas prácticas que se vienen implementando en federaciones internacionales o en otros países, ¿no? Como para poder hacer una mejora del sistema deportivo nacional, ¿no? Creo que como abogados nuestra tarea está por ahí en entender este ojo crítico, ¿no? Identificar por dónde se podría mejorar desde el lado de la regulación, pero parte de eso de la conciencia y el reconocer que este marco jurídico es perfectible, ¿no? Bueno, sí, creo yo, antes quisiera retomar la idea de la pregunta anterior, ¿no? Educación. O sea, yo creo que es fundamental que nuestras federaciones, o sea, nuestros entes rectores, ¿no? De cada disciplina deportiva, eh, vean la necesidad de implementar proyectos educativos, ¿no? De difundir este tipo de cosas, ¿no? Eso primero. Segundo, creo yo que lo que tenemos que hacer es hablar del tema. O sea, tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que mostrar esta realidad que no nos gusta, pero que existe, y si queremos que no exista más, tenemos que mostrarla, ¿no? Y quienes nos dedicamos a este mundo, quienes estamos metidos en la industria deportiva y el deporte en general, tenemos que trabajar en su mejora jurídica, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, me refiero ya específicamente a los abogados que nos dedicamos al derecho deportivo, ¿no? Lo mejor es eso, educación por una parte, y desde nuestro trabajo, desde nuestro específico saber hacer, digamos, creo yo que debemos aportar con estas mejoras, con estas oportunidades de mejora que hay para la normativa, ¿no? De eso se trata, creo yo que sería lo mejor. Creo que podemos realmente aportar muchísimo si le ponemos orden al sistema jurídico normativo deportivo del Perú, ¿no? Y establecemos políticas claras, protocolos claros, normas claras y consecuencias claras. Creo que por allí va el camino para erradicar este tipo de conductas indeseables, ¿no? Definitivamente, como dices, Jaime, es muy importante empezar a tomar conciencia, ¿no? Y entender la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Entender, darle una revisada al marco normativo y encontrar desde nuestra tarea de abogados, ¿no? Estas oportunidades de mejora y fortalecerlo, ¿no? Sobre todo ver que en otros países son realidades que también se venían presentando y que se han implementado buenas prácticas y que acá se podría ver cómo adaptarlas a nuestra realidad y poder aprender de estas y evitar que sucedan este tipo de conductas, ¿no? De acoso, de abuso, de discriminación, que finalmente solo le hacen daño a todas las personas involucradas en el deporte y en el sistema deportivo nacional, ¿no? Como dices, la tarea de las federaciones es muy importante, ¿no? Como entes rectores de esta disciplina, de cada disciplina deportiva, ¿no? Establecer los lineamientos claros hacia sus organizaciones de base, pero igual es una tarea importante que el IPD como ente rector del sistema también debería ser como el abanderado, ¿no? Creo que es el más interesado en el desarrollo del deporte y debería partir desde ahí para que sea algo de alcance nacional y sobre todo que se reconozca la importancia, ¿no? De que el deporte sea un espacio seguro, ¿no? Y de ahí ver, como digo, qué cosas se deben mejorar y que haya esta claridad de instancias, de canales de denuncia, de protocolos de prevención, de atención, ¿no? Hay muchos mecanismos que se pueden implementar para garantizar la integridad de todo el sistema, ¿no?
Muchas gracias, Talía. Muchas gracias, Jaime, por su tiempo y por sus amplios conocimientos sobre el tema. Y a nuestro público le agradecemos la atención y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.